Ante todo me presento, mi nombre es Andoni Jesús Huarcaya Salgado. Voy a explicar acerca de la investigación que se ha realizado sobre la ciberseguridad como una mejora en el impacto del phishing en una universidad privada que se encuentra ubicada en Lima. Como una pequeña introducción, daremos lo siguiente, que el phishing es como una amenaza cibernética que se ha llegado a tener una gran relevancia después de la pandemia que se ha vivido del COVID-19. Esto ha ocasionado que se tenga que buscar la forma de implementar programas que mejoren de una forma continua y también estrategias para poder prevenir el tema de la vulnerabilidad digital que se está teniendo recientemente, ¿no? Esto con la intención de que se pueda minimizar el riesgo de estos ataques de ingeniería social en las instituciones educativas. Hablemos acerca del método. En el tema del método hemos utilizado lo que tanto ha sido el Scopus como el Mendeley para estas investigaciones, utilizando una recopilación de datos que han sido desde el año 2021 hasta el 2024. Hablamos también que tenemos una problemática que ha sido el phishing. En las intervenciones hablamos de las capacitaciones con la ciberseguridad, en el tema de las comparaciones, cuando son con el tema de capacitaciones y cuando no hay una capacitación correcta, en el tema de los resultados sobre cómo se vio el tema de la reducción de los ataques del phishing ante el aumento de la conciencia, porque vamos a tocar bastante ese punto, y el tema del contexto que son las universidades. Como la pregunta que vamos a poder realizar en esta investigación ha sido cómo influye la implementación de medidas de seguridad en la reducción de impacto del phishing en las universidades privadas de Lima. Otro punto que hemos mencionado a cabo era el tema de las inclusiones como las exclusiones que estaremos tomando en consideración en nuestra investigación. En el tema de las inclusiones, los estudios que se abordaron fueron los temas del phishing en el contexto universitario. Después el tema de los estudios que deben enfocarse únicamente en prevenir los ataques del phishing, los datos estadísticos de estas incidencias, también las estudios en análisis de lo que son las capacitaciones y la concientización a los colaboradores, a los estudiantes en esas entidades sobre el tema de la utilidad de la ciberseguridad y también que deben ser relacionados con el impacto que se genera. Hemos tenido también un prisma en donde hacemos un enfoque acerca de el desarrollo que hemos tenido que realizar para poder conseguir este trabajo investigativo, en las cuales iniciamos con un total de 1078, pero en el proceso nos quedaremos con un total de 30. Ahí lo pueden visualizar. En el tema de los resultados, somos capaces de notar que hay un incremento de las investigaciones por año, sobre todo el año 2023. Como he mencionado antes, fue el auge post de la pandemia del COVID que tuvimos en el tema del COVID-19. Las revistas más empleadas en estos últimos años, como pueden notar, ha sido por 111 el tema de Lecture Notes in Network and Systems. El tema de los métodos, como se ha tenido que implementar, ha sido de las subpreguntas abordados de la pregunta principal y las extracciones de datos que se consiguen a través de estas subpreguntas, como el caso de los requerimientos, ¿no? En los casos, tenemos cuál es el nivel de exposición del phishing frente a las universidades privadas en Lima, cómo influyen las medidas de ciberseguridad e implementaciones en la universidad privada con el tema de la reducción de riesgo de ataques del phishing. ¿Cómo se compara el impacto del phishing en las universidades privadas que se están implementando y las medidas de ciberseguridad en aquellas que no lo están utilizando? ¿Qué reducción de vulnerabilidad al phishing se observa en las universidades privadas después de aplicar estas medidas de seguridad? ¿Y en qué contexto una universidad privada limeña se implementan estas medidas de ciberseguridad para mitigar el impacto del phishing? Como hemos hablado anteriormente, el tema de la concientización es un tema muy interesante que también se debe tomar conciencia, ya que el uso de la confianza tecnológica muchas veces ha dejado rezagado o desfasado el hecho de la conciencia por parte del usuario.
ya que en ocasiones se han tenido que utilizar bastantes estudios sobre el hecho de cómo se vulneran. Podemos tener una muy buena tecnología, pero si no tenemos una buena capacitación por parte de los primeros eslavos o los primeros conectores, que serían los usuarios que disponen de una contraseña, puede perjudicar gravemente a lo que son las instituciones educativas. Acá podemos notar lo que son los artículos que se han coincidido y los factores de exposiciones en el tema del phishing. También tenemos acá en la pregunta número 2, pueden notarlo cada uno de ellos, también cómo se hace las comparaciones que hemos mencionado anteriormente en el método, el tema de la reducción de la vulnerabilidad, cómo se está observando, y el contexto, sobre todo pueden notar los autores y también cómo se está desarrollando. ¿Cuál sería la discusión de este punto? Diría que los estudios analizados revelan la exposición al phishing, de esto al uso intenso de las plataformas digitales y la falta de concienciación sobre los riesgos cibernéticos. Existen sistemas, ¿no?, de detección basados en inteligencia artificial, en el machine learning, con tasas de precisiones que superan al 98%. Persiste una brecha significativa también en el tema de la educación y la capacitación en los usuarios. También hemos notado que la implementación de políticas de la ciberseguridad suele ser reactiva. En pocas palabras, tiene que ocurrir un incidente para que recién se actúe, cuando se pudo haber evitado estos ataques explosivos de crisis que en el tema del phishing, al utilizar, no sé, auditorías, capacitaciones que puedan ser más de un enfoque proactivo. Y por último, que esta revisión sistemática va a confirmar que el phishing, que es una amenaza crítica en las universidades en Lima, con una consecuencia económica, tanto operativas y reputacionales, recordando ese punto, ya que para mitigar su impacto se va a recomendar, no lo han notado, para que puedan tomar también atención al punto, poder darle una concientización a las personas encargadas del área de TI y también poder brindar una capacitación a los estudiantes sobre la importancia del cuidado de sus datos personales. Como he mencionado, muchas veces lo descuidamos y lo dejamos rezagado para otras áreas. Sin embargo, en la institución, el sitio de alma mater que ejerce uno en su profesión para poder tener su desarrollo, también es considerado como algo importante en el estudiante, en el colaborador y quien disponga de esta interacción con el centro de estudios. Muchas gracias.